Bienvenidos a Miedo Flix, donde la realidad supera la ficción. La naturaleza sin duda alguna genera sensación de paz, de calma y armonía. Solo imaginar que estamos dentro de un bosque, escuchando el sonido del viento, la luz entre las hojas de los árboles, o inclusive el calor de una fogata o el brillo de miles de estrellas por la noche, hacen que queramos emprender una aventura en la montaña. Pero no siempre puede resultar tan apacible y calmo. En este episodio veremos 3 historias de personas que desearían no haber entrado nunca al bosque. ¡Empezamos! Primera historia. Unas vacaciones de un joven de 25 años decide acampar en los extensos bosques que el estado donde vacacionaba tenía para conocer. La idea era acampar una sola noche y luego seguir recorriendo la ciudad donde se quedaba. Era una primera vez, pues había acampado en varias oportunidades, pero nunca solo. Sería una nueva experiencia. Alquiló todo el equipo necesario en una pequeña tienda local. Encontró un pequeño sendero con sus áreas de campamento marcadas. Condujo hasta allí para iniciar la aventura. Comenzó a preparar todo y apenas salió el sol empezó a caminar por el sendero. Fue una caminata tranquila de aproximadamente 3 horas. El terreno era plano y tenía pisadas de que otros campistas habían pasado por allí. Al llegar al lugar para acampar, había señales de que otras personas se habían quedado allí, como equipo viejo, ollas oxidadas y algo de basura. Caminó un poco más hacia adentro, en un área más despejada, y armó su tienda al lado de un árbol. Que se supiera, no había lugares cercas para conocer, así que solo era un lugar para relajarse y estar en paz. Al atardecer encendió una fogata y sacó todo lo necesario para hacer malvaviscos, una cantidad muy grande para una sola persona. Luego de comer, se quedó sentado frente a la fogata, admirando el fuego y la paz que emitía, hasta que, de la nada, apareció un hombre detrás de él y se sentó al otro extremo de la fogata. Con la voz un poco temblorosa, nuestro campista dijo: "Oh, hola, ¿también estás acampando por acá?", tratando de hacer que este extraño encuentro fuera menos incómodo. El hombre lo miró, pero no respondió a su pregunta. El campista miró a su alrededor buscando a alguien más, pero estaba desierto. Solo eran ellos dos en el área. Pasó un momento que se sintió como horas antes que el hombre se levantara y se fuera. Nuestro campista no sabía si sentía era más miedo o confusión por lo sucedido, pero no pudo levantarse de donde se encontraba durante la próxima hora. Finalmente pudo levantarse, apagó el fuego y se metió en la tienda. Estuvo una hora alerta, tratando de escuchar cualquier sonido fuera de la tienda hasta que se quedó dormido. Se despertó a mitad de la noche por un extraño sonido, el crepitar de una fogata. Abrió los ojos de par en par y se podía ver la luz naranja que parpadeaba frente a su tienda. Ahora su corazón latía más rápido y más fuerte mientras abría lentamente la tienda. La fogata había sido reavivada y a su alrededor estaban 4 hombres sentados, todos mirándolo directamente. Uno de ellos era el mismo hombre que había venido hace horas. Salió lentamente de la tienda viéndolos con susto y horror. Antes de que pudiera emitir sonido, uno de ellos habló en un idioma extranjero y luego 2 de ellos se levantaron y lo agarraron, lo registraron y le sacaron el celular y la billetera. Los hombres eran mucho más grandes, así que no había forma de resistirse al robo. Luego lo arrastraron lejos del campamento. Caminaron alrededor de 20 minutos hacia el bosque. El campista intentaba contener las ganas de gritar y las lágrimas, bastante seguro que había llegado su final. Lo empujaron al suelo, lo golpearon en la cabeza y huyeron. Estaban tratando de dejarlo inconsciente o la menos aturdido para que no pudiera seguirlos. Aunque bajo esas circunstancias, ¿quién se atrevería a seguirlos?
Como pudo se levantó y comenzó a correr hacia la dirección que creía lo llevaría hacia la carretera interestatal que cruzaba el bosque, una tarea difícil luego que pasó la adrenalina. Le dolía la cabeza, era difícil pensar con claridad qué hacer y se estaba tan oscuro que tropezaba con troncos y piedras. Los nervios de lo que acaba de vivir hicieron que se desmayara. Cuando recuperó la conciencia, el pánico lo atrapó de nuevo, pues ahora no tenía idea a cuál dirección debía caminar. Camino con la esperanza de estar yendo hacia la dirección correcta. Luego de una hora de solo ver oscuridad y árboles gigantes, se vislumbraba una luz al final. Era una linterna que se iba moviendo con los pasos de quien la llevaba. Mientras se acercaba, empezó a gritar pidiendo ayuda, y allí el hombre se giró y apuntó en su dirección con la linterna, seguido de 3 figuras que aparecieron detrás de él. Sintió un escalofrío que bajaba por todo su cuerpo. Dudarlo, empezó a correr. Pero esta vez no lo siguieron. Luego de 2 horas de caminata, finalmente llegó a la carretera, justo para el amanecer. Un coche se detuvo y lo llevó a la ciudad, donde pudo contactar a la policía. Pudo recuperar su coche y dio a la policía la descripción detallada de lo ocurrido. Sobrevivió a ese escalofriante encuentro en el bosque, y fue la segunda vez que los vio que le dio la fuerza para correr más y poder escapar con vida. Segunda historia. Un hombre de 29 años hacía un viaje de carretera, regresando de una entrevista de trabajo en una ciudad muy lejos de su casa. Aprovechando los días para hacer unas pequeñas vacaciones, decidió conducir en vez de tomar un avión y conocer un poco, pero el clima no lo ayudó en esta aventura, pues llovía torrencialmente y al caer la noche dificultaba la visibilidad. La mayor parte del viaje consistió en atravesar un denso bosque por largos caminos de un solo carril. El viaje duraría 10 horas aproximadamente, pero con la lluvia este se alargaría. Pasada la 1 de la madrugada, revisando el GPS, indicaban que faltaban 35 kilómetros para el próximo giro, pero por alguna razón me estaba llevando por una ruta diferente a la que había tomado antes. No se veía como un problema y continuó por 30 minutos más. Revisó el GPS del teléfono y aún decía que faltaban 35. El coche no se movía en el mapa del GPS. Intentó reiniciar la aplicación y el celular, pero la pantalla estaba congelada y solo decía gire a la derecha en 35 kilómetros sin ningún nombre de carretera o calle. No había forma de saber hacia dónde iba o cuándo debía girar. Siguió conduciendo esperando que la conexión volviera en algún momento. Al salir del denso bosque seguramente se solucionaría, pero ¿cuándo sería eso? 1 hora más tarde seguía conduciendo en el bosque y la lluvia no parecía parar. Luego se vio una intersección en el camino. Había un camión estacionado al costado. Pensó que capaz tenían el mismo problema de conexión. Bajó la velocidad para ver la calle y pensó que la reconocía. Podría ser una sensación por el cansancio o la desesperación de saber dónde estaba. Pero giró en esa intersección pensando que al fin había tomado la dirección correcta. Luego de 1 hora más, aún estaba dentro del bosque. No había pasado tanto tiempo conduciendo en el bosque en el camino de ida. Algo no estaba bien. El teléfono aún seguía sin conexión. Más adelante había un tenue resplandor de un letrero de cartelera que señalaba un motel. Un lugar extraño para un motel, en medio del bosque, pero se estacionó allí. No había un solo coche, excepto que por el camión que había visto antes en la intercepción, que se estacionó a pocos metros. No se podía ver mucho a través de la lluvia. Seguía intentando hacer funcionar el GPS del teléfono cuando alguien golpeó la ventana del coche. «Oye, ¿puedes ayudarme?». Bajó la ventana del coche y el hombre le pidió ayuda con unas indicaciones. Le dijo que estaba tan perdido como él, y el hombre sonrió y dijo: «Que pases unas buenas noches».
y se alejó caminando de regreso hacia su camión con la lluvia torrencial. Salió corriendo hacia el motel. La sala delantera estaba oscura y vacía. Se inclinó en el mostrador a ver si había alguien en la parte de atrás. Pero en ese momento, la puerta principal se abrió detrás de él. Era el hombre del camión. Estaba empapado. Gotas caían de su largo cabello y barba. Su mirada era siniestra y tenía solo una mano libre. La otra estaba metida en su bolsillo. En ese instante intentó caminar rápidamente hacia la puerta y el hombre del camión se quedó firme y no le impidió pasar junto a él. Mientras corría hacia su auto, escuchó unos pasos detrás de él que lo seguían. Era el hombre del camión. Llegó corriendo al auto y encendió el auto justo cuando el hombre del camión se acercó hasta la ventana e intentó abrir la puerta con fuerza. Tiraba con tanta fuerza que todo el auto se balanceaba de un lado a otro. Aceleró y se fue tan rápido que casi lo atropella. Regresó a la intersección y se dirigió por el camino que había tomado antes. Por suerte, luego de 20 kilómetros llegó a una ciudad y pudo obtener ayuda. Resultó que el motel que estuvo había cerrado un par de meses atrás y por alguna razón el letrero aún funcionaba, lo cual no tenía explicación. ¿Todo estaba planeado por ese hombre? Luego de ese encuentro no quiso pasar ni un minuto más en ese bosque, por lo que condujo a toda velocidad sin frenar en ningún momento. Hasta que finalmente el amanecer se llevó la oscuridad, la lluvia cesó y apareció la salida hacia una carretera principal. Con alivio al ver otros autos y camiones en la vía, se detuvo en una gasolinera para comprar café y descansar un rato. En la televisión pasaban un informe de un grupo de hombres que habían estado asaltando a viajeros solitarios en la zona cercana al bosque y mostraban la imagen de un hombre de cabellos y barba larga. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Al llegar a casa abrazó a su familia y prometió no volver a tomar ese camino. Tercera historia. Un chico de 24 años recién vivía solo por primera vez y quería explorar otras cosas solo, como lo era hacer una larga caminata. Pude sonar extraño, pero sí, era algo que quería experimentar, ya que no tenía experiencias con actividades al aire libre. Así que se atrevió a hacer su primer sendero. Se decía que se completaba en 8 horas aproximadamente. Empacó tanta agua y comida como pudo, y un lunes por la mañana empezó la caminata. Lo primero que notó al empezar a caminar era lo estrecho que era el sendero. No sabía si esto era normal o no. Apenas era lo suficientemente ancho para caminar sin pisar los bordes del sendero. Aunque era estrecho, estaba bien definido y esperaba volver antes del anochecer, así que no había motivo para preocuparse. La mayor parte del camino se sentía bien. No encontró mayor dificultad, pero a medida que avanzaba, comenzaba a sentirse un poco agotado. Revisaba su reloj constantemente para ver el tiempo que llevaba caminando. Al pasar 6 horas y aún no habiendo llegado al final, comenzó a preocuparse. Supuestamente el final del sendero era un pequeño mirador del valle, así que no había forma de pasarlo por alto o perderlo de alguna manera. Pero según el sitio web que mencionaba el sendero, llevaba 2 horas de retraso. Pensó que capaz el sendero era 8 horas completar el primer tramo y no incluía el camino de regreso. Pero sabía que debía regresar en ese momento si quería salir del bosque antes del anochecer. Dio la vuelta y empezó a caminar de regreso por donde había venia. Mientras regresaba, notó algunas cosas que no había notado antes. Había una línea de huellas que iban perpendicularmente al camino, cruzando de un extremo del bosque a otro y seguían hasta donde se podía ver a simple vista. Puede que no se había percatado antes debido al diferente punto de vista, pero la preocupación empezó a aflorar. Luego de 3 horas en el camino de regreso y casi 9 horas en total en el bosque, el sendero por el que caminaba empezó a ensancharse. Algo que sabía con seguridad es que el sendero era estrecho todo el tiempo,
Así que al ver esto su estómago se tensó. No sabía cómo, pero había llegado a un sendero equivocado. Tal vez tomando un camino lateral accidentalmente, se quedó allí aterrorizado durante unos minutos sin saber qué hacer. El sol ya se estaba poniendo y se había tomado el camino equivocado durante el día. ¿Cómo asegurarse que estaba siguiendo el camino correcto durante la noche y no cometer el mismo error? Así que decidió regresar y esperar lo mejor. Comenzó a caminar, pero no mucho después vio huellas nuevamente. No eran las mismas de antes, y sabía que no estaban allí hace solo 10 minutos. Miró hacia el bosque en la dirección en la que iban, pero ya estaba demasiado oscuro para ver mucho. Pronto no se podía ver nada. La luz de la luna proporcionaba una luz tenue, pero no había llevado una linterna. También era mediados de abril, por lo que las noches se enfriaban bastante. Mientras caminaba solo, se escuchaban sus pasos por el camino de grava y los suaves ruidos que, hacia el bosque, hasta que se escuchó algo adelante. Alguien más caminaba sobre el camino de grava. Se detuvo y miró hacia adelante en la oscuridad, pero después de unos pasos el sonido desapareció. Avanzó con cuidado hasta que vio las huellas en el camino de grava que iban directamente a través del sendero. Encendió la luz del teléfono y la apuntó hacia el bosque. Sabía que alguien estaba allí. ¡Hola!, gritó, pero no hubo respuesta, solo silencio. Esperó unos minutos mientras apuntaba con la luz del teléfono y vio una ligera niebla del aliento frío de alguien que se elevaba desde detrás de un árbol cercano. Estaba a unos 20 metros de distancia de mí en el bosque, pero al ver que alguien se estaba escondiendo, se asustó al pensar que estaban tramando algo. ¿Por qué no quería ser visto? Caminó rápidamente más adelante por el sendero y después de 30 minutos encontró el lugar donde accidentalmente se había desviado. Varias horas después logró salir y llegó al auto. Estuvo nervioso duramente semanas y solo empeoró cuando 3 semanas después se vio en las noticias que 2 cuerpos fueron encontrados en el bosque por el sendero por el que había caminado. No dieron ubicaciones exactas, pero estaban en el área cerca del sendero que había tomado. No encontraron a quien lo hizo, pero estuvo seguro que durante un momento estuvo parado a solo 20 metros de distancia de quien lo hizo, lo suficientemente cerca como para ver su aliento frío en la oscuridad. Después de ver la noticia, un escalofrío recorrió su espalda. No podía dejar de pensar en esa noche y en la figura escondida detrás del árbol, en la respiración fría que había visto.